Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Cuando se cumplen 503 días de iniciado la confrontación entre Rusia y Ucrania, se realiza la cumbre de la OTAN en Vilnius. Los aliados han dado un paso para acercarse a Ucrania al acordar invitar al país, pero solo cuando las condiciones lo permitan. Los líderes de la alianza han tratado de demostrar así que el lugar de Kiev es dentro de la OTAN, aunque no inmediatamente y sobre todo no mientras la guerra continúe. ¿Cuál ha sido la reacción de Zelensky ante este tema y sobre todo qué postura ha adoptado Moscú? Analizamos el tema hoy, justo en la Diana. Ucrania fue la protagonista de la cumbre en Lituania. Sin embargo, Kiev se va de Vilna con la promesa de más ayuda, pero sin un camino claro hacia la membresía de la OTAN. Las decisiones tomadas aquí en Vilna marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre la OTAN y Ucrania. Hoy nos reunimos como iguales. Espero con ansias el día en que nos reunamos como aliados. En el marco del encuentro, los miembros del G7 aseguraron que estarán junto a Kiev el tiempo que haga falta para afianzar las garantías de seguridad prometidas. Más allá de los esfuerzos que hemos hecho a corto plazo, necesitamos continuar proporcionando apoyo durante el verano, durante el invierno, mientras sea necesario y mientras dure esta agresión. Este es exactamente el sentido de los compromisos de seguridad que los socios del G7 han hecho con Ucrania. Reuniones bilaterales, demostraciones de afecto a Zelensky presente en la cumbre y el consenso de que Ucrania aún no tiene las condiciones necesarias para ingresar a la OTAN hacen parte de la fotografía final de los 31 líderes participantes en la cumbre. Durante un encuentro, Biden dijo a Zelensky que entiende la frustración de que su país no pueda ingresar a la organización, pero aseguró que esto significaría un conflicto aún mayor. El presidente ucraniano agradeció los compromisos realizados durante la cumbre, pero hizo una crítica. Las garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN no deben ser algo contrario a su ingreso, sino las garantías en camino a nuestra integración. A partir de hoy, estas garantías de seguridad pueden ser proporcionadas por el G7. Los líderes reunidos crearon el consenso OTAN-Ucrania, un foro con la intención de ser permanente que permita responder a situaciones de emergencia y que profundice los lazos entre Kiev y los aliados en camino a una posible adhesión a la OTAN en el futuro. Mientras se debate en el escenario diplomático la situación del conflicto, en el terreno la situación es otra. Revisemos un balance de los últimos días. En este segmento de la guerra, comenzada el pasado febrero de 2022, nos muestra en este momento la situación actual de ambos países. Estamos detenidos en Ucrania para hablar precisamente de la defensa ucraniana y esta vez cómo los tanques rusos los rompen. El Ministerio de Defensa de Rusia revela imágenes del asalto contra un bastión ucraniano con el uso de tanques T-80, estos que observamos ahora en el material audiovisual compartido. Estos tanques de guerra por parte de las unidades motorizadas blindadas rusas. Los tanques rusos se desplazaron en la línea de defensa enemiga y lanzaron un potente ataque desde una distancia de 5 kilómetros. En el bastión, y según los servicios de inteligencia ruso, había unos 50 nacionalistas incluidos, grupos de sabotaje y reconocimiento. Las fuerzas ucranianas ni siquiera fueron capaces de devolver el fuego desde sus posiciones. Como resultado del asalto, el bastión enemigo fue quebrado. Hoy nos acompaña en el estudio el profesor titular de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso. Profe, ¿cómo está? Ya usted es parte de nuestra familia aquí en Justo en la Diana. Sí, parece que sí. No, todo muy bien y un placer estar nuevamente contigo. Vamos a comenzar con el análisis. En la cumbre de la OTAN que se está realizando por estos días, se firmó una declaración que dice: el futuro de Ucrania está en la OTAN. Estaremos en condiciones de invitar a Ucrania a unirse a la alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las
las condiciones. ¿A qué condiciones se refieren los aliados? Volvemos a la retórica de defender la unión de Kiev a la alianza, pero sin un tiempo definido. Bueno, la alianza por lo general no acostumbra a establecer términos, ¿no? Temporales. ¿Cuáles son las exigencias? La principal es que Kiev gane la guerra, algo que no creo que sea muy factible. Lo otro es que cumpla toda una serie de requisitos que ellos se ponen, como por ejemplo no tener conflictos internos, y todo esto parte de los conflictos internos que Kiev no ha sabido manejar. Y yo pienso que la entrada de Ucrania a la alianza va a quedar para las calendas griegas. Pero en este tema de definir una fecha o no, ahora en la cumbre, no hay fecha. Ellos hablaban de que iban a quitar algunos requisitos de la adhesión. Están hablando ciertamente de buscar un tiempo, aunque no digan cuál es el tiempo, o que acabe el conflicto, quedaría en suspenso. Diana, todo eso es retórica. Todo eso es retórica vacía, porque fíjate, Zelensky llegó a Vilna, o Vilnius, como yo le acostumbraba a decir a Vilna, él llegó muy agresivo. Yo he visto imágenes donde se ve muy descolocado, exigiendo a diestra y siniestra cosas como si él no es parte de la OTAN. Sin embargo, le está exigiendo cosas como si él fuera el presidente del país más importante de la OTAN. Ha llegado de pedigüeño, como dicen siempre, pidiendo armas y más armas y más armas de manera incontrolada y exigiendo cosas que ahí no le van a conceder. Entonces, una de ellas es la entrada a la OTAN por la vía expedita, cosa que es impensable. Mira, para entrar en la OTAN, después que cumpla todos los requisitos, él tiene que contar con la aprobación de todos y cada uno de los miembros. Y siempre van a haber miembros que no van a estar de acuerdo por decir miles cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Hungría. Hungría está muy preocupada por la manera en que a lo que ha devenido el Estado ucraniano. El Estado ucraniano hoy en día, cuando tú ves las cosas que hacen, y no estoy justificando a nadie, ni estoy hablando mal de Ucrania, yo tengo mucho amor por ese país, pero este grupo que se ha apoderado del gobierno en Ucrania está haciendo cosas horribles, como mismo hicieron Bandera, que además son sus ídolos. Entonces están repitiendo de cierta manera lo mismo que hacían esa gente. Y hay personas en Europa que eso no lo ven con buenos ojos. La entrada de Ucrania a la OTAN por el artículo 5 de la alianza significaría que la alianza entonces tendría que entrar en guerra con Rusia, algo que a él dejaron claro, nosotros no estamos interesados en un conflicto con Rusia, aunque dicen que Rusia no es un partner nuestro, no es nuestro socio, nunca lo fue. Los rusos se creyeron eso, pero nunca estuvieron en cuenta a Rusia como un igual entre ellos. Hablando ahora sobre las demandas que Zelensky llevó a la cumbre, continúa el envío de armas por parte de Occidente. Francia, Alemania anunciaron más armas de largo alcance para Kiev. ¿Qué complejidades trae esto para el conflicto? Muchas. Zelensky llegó allí pidiendo armas a todo el mundo. Él se reunió por separado, porque no es parte de la alianza, pero él se reunió por separado con varias personas, con el canciller alemán, con el primer ministro de Canadá, incluso estaba el primer ministro de Australia ahí. Yo no sé qué hacía Australia, porque Australia no es miembro de la OTAN, ni está en el Atlántico Norte. Pero bueno, él se reunió con un grupo de personas, a todos estos mandatarios, pidiéndole más armas y más armas y más armas. Y ellos le están pidiendo resultados, y los resultados no llegan. Te voy a decir que yo traje los datos, estos datos son de ayer, son datos que los da el ministro de Defensa de Rusia. Yo no creo que sean falsos. Puede que los rusos no digan el número de sus bajas, otras cosas, pero mentir en esto no lo creo. Ellos están diciendo, mira esto qué interesante, las pérdidas del 4 de junio hacia acá, cuando empezó la supuesta contraofensiva, las pérdidas del ejército ucraniano en fuerzas vivas anda por los 26.000 efectivos, 26.000 muertos. Las pérdidas en armamento, es decir, cuando habla de unidades de armamento, no es un fusil, estamos hablando de blindados y estas cosas, aviones, helicópteros, anda por los 3.000. Les han destruido 1.200 tanques, de ellos 17 Leopard, que se promocionó muchísimo, que los Leopard van a llegar a Moscú. Obuses norteamericanos M777
43 le han sido destruidos. Estos son obuses. Los obuses autopropulsados polacos, franceses, estadounidenses, 46. Proyectiles HIMARS que le han derribado en el aire los rusos, 176. La defensa antiaérea rusa es muy buena. Yo me atrevería a decir que la mejor. Y les han derribado estos cohetes. También los cohetes Storm Shadow, que son cohetes que fabrican entre Gran Bretaña y Francia. Les han tumbado 27, le han derribado 483 drones. La aviación rusa prácticamente está trabajando por la libre. Ucrania no tiene una defensa antiaérea que los ponga en peligro. Es decir, estamos hablando de datos del último mes, desde el 4 de junio para acá, que son datos bastante actualizados. Esto lo dio él ayer. Me dice, oye, esto qué interesante. En Occidente destacan la altísima resistencia a los militares rusos, la capacidad de reacción operativa de sus mandos y a los cambios de la situación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan las acciones ofensivas a través de ataques de carne. Le dicen así porque son con los soldados, ya no tienen mucha artillería, por eso es que ahora le van a dar las bombas racimo. La OTAN ya no tiene proyectiles de 155 milímetros para abastecer el ejército de Ucrania. De ahí la preocupación también de estos proveedores de armas de seguir suministrando armamento y que al final no se vean resultados en el campo de batalla. Claro. Contrario a esto, el complejo militar industrial ruso se ha desplegado de una forma tremenda y está abasteciendo y abasteciendo y abasteciendo cada vez más y con mejor armamento al ejército. Quiero detenerme en algo. Ahora los ucranianos, una de las cosas que Zelensky estaba exigiendo ayer era el envío inmediato de los aviones, de los cazas polivalentes estadounidenses F-16. Y como mismo pasó con los Leopard, con los F-16 vamos a llegar hasta Siberia. Sin embargo, llamo tu atención en algo. Rusia está, utilizando prácticamente el armamento convencional muy normal. Ellos no están utilizando todo el armamento sofisticado de última generación que ellos tienen en sus arsenales. Profesor, le propongo hacer una primera pausa. Tenemos otros elementos para compartir en los próximos minutos sobre otras noticias que también están ocurriendo en paralelo a esta cumbre. Usted no se aparte de la pantalla. En la reunión realizada en Vilnius, Lituania, los países miembros del bloque militar aprobaron un nuevo paquete de apoyos para Ucrania, centrados en seguridad, pero aplazaron una vez más el ingreso de esa nación a la alianza. Los líderes de la OTAN acordaron un paquete de 3 elementos para acercar a Ucrania al bloque, afirmó Stoltenberg. Este incluye apoyo militar y la supresión del requisito del plan de acción para la adhesión. En este sentido, la cumbre de la OTAN aprobó un programa plurianual de asistencia militar y la creación de un Consejo Ucrania-OTAN. En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que París entregará a Ucrania misiles de largo alcance para reforzar las capacidades defensivas de Kiev. Fuentes locales señalan que estos misiles ya fueron enviados y se trata de una cifra significativa. Et puis, compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció también desde Vilnius un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 700 millones de euros. A esta ayuda se sumó además el gobierno noruego, quien anunció la entrega de una ayuda por 240 millones de euros. El primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre, recalcó que Ucrania necesita más ayuda militar y equipamiento. Ucrania sigue siendo, por supuesto, tema de conversación, esta vez en compañía de Alemania, que le ha prometido el apoyo en el medio de este conflicto bélico. ¿Y de qué manera? Por supuesto, enviando armamento, enviando misiles. Por su parte, Zelensky, presidente de Ucrania, pues acordó proporcionar la proporción con Alemania de lanzadores y misiles adicionales para los sistemas de defensa aérea Patriot. Así lo confirmó Zelensky después de las importantes conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz en Vilnius. Esto ocurrió hoy, miércoles 12 de julio. La administración Biden presentó la semana pasada un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, que incluye municiones de racimo. En una medida muy criticada por los activistas de derechos humanos y a la que se oponen algunos legisladores estadounidenses. El 10 de julio, el congresista Matt Gaetz
afirmó que copatrocinará una enmienda al presupuesto de defensa estadounidense que prohibiría a Washington transferir municiones de racimo a Ucrania o a cualquier otro país. Este jueves, el vocero del Pentágono defendió el uso de este tipo de armas, señalando con el dedo a Moscú. Básicamente puede cargarse con una carga hueca que penetra el blindaje o también puede cargarse con munición fragmentaria antipersonas. Claramente se trata de una característica que sería útil en cualquier operación ofensiva. En el cierre de la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que los miembros del G7 van a estar junto a Ucrania el tiempo que haga falta. Las garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN, no en lugar de la OTAN, son garantías de seguridad en nuestro camino a la integración. A partir de hoy, estas garantías de seguridad pueden ser proporcionadas por el G7. Sin embargo, no se prevé una fecha final para este conflicto, como tampoco límites para la generosidad de Occidente. Regresamos con el análisis. Recientemente en Rusia se conoció que el presidente Vladimir Putin se reunió con el jefe del grupo militar privado Wagner, días después de que liderara la fallida rebelión que provocó. ¿Qué se sabe de esta reunión y por qué se conoce ahora el tema? Bueno, en primer lugar, Yevgeny Prigozhin no encabezó una rebelión, porque nunca amenazó con ir en contra del Estado ruso y el presidente. Pudiera decir que fue un motín dentro del aparato militar. Y sí, después se ha sabido que se reunió con Putin y no se ha dicho más. Prigozhin tiene en estos momentos un perfil bajo. ¿Qué ocurrió con Prigozhin? ¿Cuál es el problema? Que además despertó una falsa expectativa en Estados Unidos, en el occidente. Yo tengo mis criterios con relación a esto, pero vamos a empezar por lo primero. Prigozhin, el día 1 de julio, el presidente de Rusia había puesto como fecha límite para que los grupos de defensa privados dejaran de existir de manera independiente y se incorporaran como unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia. El resto de los grupos, este de Wagner no es el único, hay otros, respondieron afirmativamente, pero Prigozhin incluso no respondió. Prigozhin llevaba alrededor de 2 meses haciendo declaraciones en los medios, declaraciones muy agresivas en contra del ministro de Defensa Shoigu y en contra del general Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor General. En esencia fue eso. Y como que él no estaba de acuerdo en entregar ese poder que él había adquirido, amasado, a partir de ser el jefe de Wagner, sencillamente amotinó las tropas y dijo que iba a ir a Moscú a detener a Shoigu y a Gerasimov. Todo esto podemos verlo a la luz de lo que ha venido después como un show. Él pensó que eso iba a salir bien, que mucha gente lo iba a apoyar, que el mando ruso se iba a desplomar y iban a caer porque Prigozhin al final actúa como los oligarcas aquellos de la época de Yeltsin. Él no ha evolucionado mucho. Sin embargo, él salió, no eran, es decir, el grupo Wagner tiene alrededor de 25.000, yo creo incluso que más, pero la mayoría no están ahí. No estaban en el frente ucraniano. Él tiene tropas desplegadas en África, en varios países de África, tienen Siria, tienen otros lugares. Y a la larga, con él lo que se dice es que iban alrededor de 5.000 personas, muchos de los cuales no muy convencidos, a mitad de camino se iban a quedar sin combustible, porque el combustible que usa el grupo Wagner se lo abastece el ejército, y no iban a entrar a Moscú, a menos de que Rusia empezó a tomar sus medidas para evitar que eso ocurriera. Y bueno, llegado su momento, yo creo que la intervención de Lukashenko más bien fue para mediar. Sí, para mediar, para que pudieran entenderse. Inmediatamente él deja le pone esa actitud en contra de Putin. No, de Putin no, nunca. Del Ministerio de Defensa, que era la fricción. Del Ministerio de Defensa, y ordena regresar las tropas.
Pero ahora esta reunión ocurrió, se sabe, 3 días después de ese suceso y se viene a conocer de la reunión ahora muchísimo tiempo después. Diana. Para explicar un poquito en contexto, profesor, ¿cuál es la función de estos grupos privados que están en la guerra? Estos grupos privados es como Blackwater en Estados Unidos. En primer lugar, no son mercenarios, son rusos que sirven al Estado ruso. ¿Qué pasa? Que al ser una entidad privada, ellos asumen roles en la guerra y realizan actividades que los militares profesionales no hacen. No estoy hablando de actos vandálicos ni nada, estoy hablando de meterse en lugares donde es una locura. Y ellos lo asumen porque lo hacen por dinero, ganan bien. Esta gente ganan bien, pero no son mercenarios. Ellos sirven a su Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué la reunión? Ya estoy especulando, ¿no? Porque de eso no se ha dicho nada. Él sale, la solución es que vaya a Bielorrusia. Bielorrusia y Rusia tienen un Estado de unión. Ya él no está en Rusia. Desde el 1 de julio en Rusia no pueden haber entidades como Wagner, pero Wagner sigue existiendo. Ahora está en Bielorrusia. Lo que ahora esto presupone para la OTAN, y de hecho lo es una preocupación más, porque está a 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, pero además está muy cerca de la frontera de Polonia. En la cumbre de la OTAN, una de las cuestiones que se habló es de desplegar en el frente este 300.000 efectivos, porque están muy asustados porque bueno, está Rusia, está Bielorrusia. Rusia ha trasladado ya armamento nuclear a Bielorrusia. No lo he leído, pero me imagino que estén sacando de Siberia, porque por una serie de acuerdos que se firmaron después del derrumbe, una buena parte del armamento bielorruso estaba almacenado, conservado del lado de allá, de los montes Urales, para, ¿cómo se llama?, que existiera una paridad armamentística en la zona. Yo imagino que todo eso debe estar de nuevo en Bielorrusia. En fin, que la reunión esta puede que haya sido para ya no aplacar las tensiones, aplacar un poco. También puede que sea para ponerse de acuerdo en qué acciones vamos a tomar en caso de. Porque no te olvides, fíjate, la OTAN está en una escalada. Está en una escalada, ahora le van a dar los proyectiles, sí, le están dando, ya de hecho, ayer leí que los dispararon en Tomahawk, los proyectiles, las bombas de racimo. Una bomba de racimo realmente es muy peligrosa, son bombas bastante imperfectas en el sentido que fallan bastante, pero son bombas que tienen dentro muchas bombas más pequeñas y que se dispersan y suelen causar muchas bajas. Ya para finalizar, profesor, y hacer un balance lo más breve posible, hasta el momento, ¿cómo han evolucionado estos intentos de negociación con mediación internacional? Habló de China, por ejemplo, que también lo intentó. ¿Avanzan o están estancados? No han avanzado. Mira, Diana, China, la Unión Africana, el propio Lula, han habido varios interlocutores que han tratado de llegar a un acuerdo. De hecho, cuando Putin recibió a los 7 negociadores africanos que estuvieron en Kiev, Putin lo primero que le entregó a cada uno fue el acuerdo que firmaron cuando los rusos tenían rodeado Kiev, los acuerdos de paz de Turquía, es decir, de la mediación de Turquía para llegar a la paz. Y que después, inmediatamente que Rusia sacó las tropas que rodeaban Kiev y habían ocupado otros territorios ucranianos, Zelensky dijo que habían derrotado a los rusos, lo habían hecho retroceder y sencillamente siguió la guerra y violó los acuerdos. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, esta es una guerra subsidiaria, es una guerra de Estados Unidos que está sacrificando a Europa, está sacrificando a Ucrania, está sacrificando a todo el mundo, porque quiere mantener el status quo, el desorden internacional estos a que han llevado hoy al mundo, y que está siendo amenazado por países como Rusia y China, que de cierta manera tienen una alianza y son potencias emergentes. Es por eso que nadie, mira, Zelensky no tiene autoridad ni autonomía para llegar a un acuerdo de nada. Y ya se ha convertido en una persona incontrolable que lo único que pide es más armas. Él ha entendido su papel, no te olvides que él es un actor. Él tiene un guión. Tú tienes que ser un muchacho malo que estás combatiendo, o un muchacho belicoso, bueno que estás combatiendo contra el imperio del mal. Y él lo está haciendo, como se lo dijeron. Los europeos, por favor, dan vergüenza. Dan vergüenza, ninguna soberanía, ninguna independencia. Estados Unidos los está gobernando y en la cumbre de la OTAN quedó como claro. Entonces no van a haber acuerdos de paz. Y la guerra esa que puede demorar bastante, porque te voy a decir algo, ahorita te mencionaba, Rusia no utilizaba armamento contundente. Rusia podía haber terminado esa guerra muy rápido, no lo ha hecho. No lo ha hecho por millones de razonamientos.
Pero en un escenario donde empiecen, ya los rusos están llevando las bombas racimos de ellos que hasta donde sé son más efectivas que las occidentales para el frente ucraniano y las van a usar. Y con la situación que tienen los ucranianos, además vienen a la ofensiva, los rusos están fortificados. Una tropa que viene a la ofensiva, tú la bombardeas con este tipo de armamento y las bajas son 26.000, no. Yo no sé hasta dónde van a llevar. Y cada vez Ucrania tiene menos de dónde sacar personas para llevar al ejército. Están haciendo levas forzosas, capturando hombres en sus casas, en la calle, montándolo en un camión y mandándolo al frente. E incluso vi hace un par de días que hasta mujeres ya están llevándose las levas forzosas. Yo pienso que en las actuales circunstancias no va a haber ningún acuerdo de paz. Yo no sé qué va a pasar en un escenario donde Biden deje de ser presidente. No estoy pensando ni en Trump, yo creo que ninguno de los dos va a salir. Pero bueno, en un escenario futuro, porque todo esto es el pataleo de los Estados Unidos que han decidido utilizar a su protectorado europeo y a los ucranianos para hacer esta guerra que les permita menos ver de qué forma pueden alargar en el tiempo la quiebra de este desorden internacional a que ellos han llevado al mundo y que es inviable. Profesor, le agradezco muchísimo el análisis, evidentemente da para mucho más tiempo, pero tenemos solo estos minutos, pero igual nos ha servido mucho para entender todo el contexto del conflicto que hoy atraviesa Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Ya estamos en los minutos finales, esto es Justo en la Diana. Una coalición de 11 países empezará a entrenar en agosto a pilotos ucranianos en el uso del F-16. La OTAN invitará a Ucrania a unirse cuando las condiciones lo permitan. Zelensky critica esta indecisión de la alianza respecto al tema. Todo indica que le queda un tiempo a la guerra mientras no se avistan soluciones diplomáticas por el momento. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.